Buen día. En nombre del Tribunal de Ética Gubernamental, les damos la más cordial bienvenida a este webinar denominado Tres claves para promover la ética. Como primer punto, escucharemos las palabras del doctor Néstor Castaneda, presidente del Tribunal de Ética Gubernamental. Buenos días. Ustedes saben, el trabajo del Tribunal de Ética Gubernamental tiene una de las principales funciones, la culturización de la ética pública en toda la población, especialmente para los servidores públicos. Para ello, nos apoyamos en las comisiones de ética gubernamental que están integradas en todas las instituciones públicas del gobierno central y de igualmente en las 262 alcaldías al interior del país. Pero estas comisiones, para poder darle cumplimiento a las funciones que por ley están obligados, necesitan el respaldo y el apoyo de sus máximas autoridades. Es bien importante que los titulares de las instituciones estén conscientes de la importancia de la ética pública y de su aplicabilidad al interior de su personal. No cabe duda que con servidores públicos aplicando los principios y valores en sus actuaciones, tendremos un servicio público hacia el usuario con honradez, con eficacia y con transparencia. Por esa razón, siempre dentro de nuestras programaciones se tiene señalado un espacio para poder dirigirse a las máximas autoridades con ese fin. Buscar ese apoyo, ese respaldo para la Comisión de Ética Gubernamental al interior de sus instituciones y consecuentemente en favor de todos los servidores públicos. En ese aspecto siempre el tribunal selecciona consultores con especialidades importantes para que podamos ir abordando el desarrollo de la ética pública desde diferentes enfoques. En ocasiones, cuando celebramos la Semana de la Ética Pública, hemos diseñado la educación como vehículo para implementar la ética pública. Hemos hecho enfoques desde la perspectiva de los derechos humanos. Es decir, el abordar la ética puede hacerse de diferentes enfoques y para eso es importante contar con especialistas que con su gran experiencia puedan brindarles a ustedes algunas líneas, algunos escenarios, algunas estrategias para que se pueda desarrollar de mejor manera la aplicación de la ética pública al interior de sus instituciones. Y en ese sentido, esta mañana contamos con la buena colaboración del doctor Gabriel Paredes Chávez, quien tiene un currículum bastante extenso y muy especializado para el objetivo que tenemos para esta mañana. Sin lugar a duda, creo que él va a dejar sentado las bases, las líneas importantes para que ustedes puedan hacer sus propios análisis, sus propias conclusiones y poder así dar ese apoyo a las comisiones de ética gubernamental de las instituciones. Quiero agradecer al doctor Gabriel Paredes su colaboración esta mañana y esperamos que sea de mucho provecho para las máximas autoridades. Pasen buenos días. Muchas gracias, doctor Castaneda. En este día escucharemos el webinar Tres claves para promover la ética pública. Este estará a cargo, como bien lo ha mencionado el doctor Castaneda, a cargo del doctor Gabriel Paredes. Él es de nacionalidad chilena y conectado esta mañana desde Estocolmo, Suecia. Ha cursado estudios doctorales en psicología clínica, es experto en filosofía de Oriente y Occidente. Está diplomado en gestión de riesgos y desastres, es miembro de la Red Internacional de Ética Universal
y también es miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Laboral y miembro de la Asociación Cultural Nueva Acrópolis de El Salvador. Es catedrático y conferencista internacional. Sin más preámbulo, cedo la palabra al doctor Gabriel Paredes Chávez. Muchas gracias. Y gracias al doctor Castaneda por sus palabras y por la presentación. Quisiera también a su vez presentar a alguien que nos va a acompañar y va a cofacilitar conmigo este taller, es la licenciada Eva Rodríguez, quien es experta en diálogo y miembro también de la Asociación Cultural de Acrópolis de El Salvador. Muchas gracias, Gabriel, y bienvenidos y bienvenidas. Me encanta tener la posibilidad de poder cooperar en esta actividad que trae tanto bien al país. Gracias, Eva. Si me permites, voy a compartir mi pantalla con la presentación para que podamos empezar. Bueno, vamos a comenzar dando algunas indicaciones generales. Me gustaría decirles, voy a estar cofacilitando más que nada porque nos interesa que esto sea en la medida de lo posible interactivo. Es obvio que por las distancias y por este medio no vamos a poder tener el gusto de estar en una misma sala, pero eso esperamos que no impida el tener una participación activa durante todo el webinar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos encantaría que nos hagan preguntas y quiero explicar que hay dos medios. Se puede participar por medio del chat, que es el que todos y todas conocemos, pero también si buscan arriba al lado de reacciones, hay también pueden poner Q&A, que significa questions and answers, preguntas y respuestas. Nos encantaría que usáramos más esa función, pues nos permite luego sistematizar de mejor manera el evento. Entonces, si tienen algún comentario, pues lo pueden dejar en el chat común, pero si tienen preguntas que les gustaría que formaran parte del diálogo que vamos a tener esta mañana, pues les pediría que usaran el icono que dice Q y A. Así es que les agradezco muchísimo. Los micrófonos están todos silenciados. Por un tema de tiempo no vamos a tener oportunidad de tener intervenciones verbales, pero sí vamos a poder tener pues todas las intervenciones que se puedan escritas a través del chat y del QIA. También nos encantaría que disfrutaran este espacio. Realmente está diseñado para seres humanos. En realidad, la ética nos humaniza y precisamente como más allá de donde estemos ubicados en una organización, sobre todo en el caso de esta mañana que estamos con líderes y lideresas de organizaciones de gobierno, es muy importante no olvidar nuestra parte humana. Y las tres claves que vamos a dar son precisamente para que cualquiera de nosotros pueda promover la ética desde allí donde se encuentra. Nos encantaría también que tomen nota de las ideas interesantes, de las ideas importantes. Como decía el doctor Néstor Castaneda, qué importante que los titulares, que las personas que tienen este rol de liderazgo puedan también promover estas ideas. Así es que nos parece muy importante que, pues si hay algo que le parece que puede ser útil para luego replicar o repetir dentro de su institución, pues nos interesa que tome nota y nos haga saber también. Con esto, sin más preámbulos, damos inicio a esta labor. Debo decir que la labor de Nueva Acrópolis es formar ciudadanos y ciudadanas para ir todos los días haciendo mejor nuestro país. Tenemos 64 años en el mundo y 34 de esos años, desde hace 34 años, estamos trabajando con muchos y muchas voluntarias en El Salvador. Así es que con esto nos encantaría, le paso la palabra a Gabriel Paredes para que nos cuente un poco los objetivos del por qué hacer esta labor voluntaria en El Salvador. Adelante, Gabriel. Sí, con gusto. El objetivo que nos reúne el día de hoy, en lo principal, es aprender tres claves para promover el liderazgo ético.
con objetivo específico 1, que es comprender la importancia de los valores y del liderazgo ético en los tiempos VICA. Muy pronto sabremos qué son estas siglas en el ámbito social, personal, familiar y profesional. El objetivo 2 es aprender los fundamentos prácticos del liderazgo ético. El objetivo 3 es generar un espacio de intercambio para aprender cómo vivir los valores de forma práctica. ¿Qué te parece, Eva, si empezamos con una encuesta? Va a salir a la pantalla una opción de responder esta pregunta que se ve ahora mismo. Dice, ¿qué es lo que más le interesa llevarse de este taller? Perdón, licenciada, no la escuchamos. ¿Podría la mesa técnica lanzar la encuesta, por favor? Ya. Ya está publicada, doctor. Excelente. Entonces, y veo que hay algunos salones donde hay más de una persona, pues vamos a tener que, si solo se tiene una laptop, nos dicen ahí de manera democrática quiénes son los que más desean motivación personal o aplicaciones prácticas o conocimientos. Por favor, nos marcan el 1, el 2 o el 3, que es lo que más les interesa esta mañana. Ya van 35 respuestas. Excelente. Y bueno. 42 respuestas. Muchísimas gracias por sus participaciones. Vamos a estar haciendo varias encuestas a lo largo del webinar. Algunos están respondiendo directamente con números en el chat. Un poco más arriba de donde publican están las opciones para responder. Así estamos viendo. Oscar Morales nos dice el 3. Aura, aplicaciones prácticas. Héctor, conocimientos. Guadalupe, motivación personal. Vamos a ver cuáles son las expectativas de ese taller. Excelente. Sí, nos encantaría que nos dijeran también, si nos pueden poner en el chat, aparte del número, ¿qué es lo que esperas con este tema? Tú personalmente, ¿qué esperas de esta temática? Y vamos a ir viendo las respuestas. Está creciendo bastante el número 2, aplicaciones prácticas. Excelente, es un muy buen enfoque. Recomiendo que al llegar aproximadamente la mitad de los asistentes podamos pasar a la siguiente pregunta. Sí, tenemos ya 51 respuestas, entiendo yo. Ok, entonces vamos a presentar una siguiente encuesta. ¿Cuál ha sido si cerramos esta, podríamos ver quizá los resultados? ¿Cuáles son las principales motivaciones? Si mostrar los resultados sería genial. Los resultados están ya en su chat. En el chat pueden ver los resultados. Ahí aparece la encuesta ya cerrada y el resultado directamente. Me avisan cuando... El 68% de todos los participantes nos dicen aplicaciones prácticas y varios nos han dicho por ahí herramientas, consejos prácticos y al final en un 31% conocimientos éticos. Interesante, hay por ahí solo una persona que nos menciona el tema de motivación personal. Excelente, muchas gracias por su participación. Podemos pasar al siguiente punto. Muy valioso. Pondremos un acento entonces en las aplicaciones prácticas. Vamos con una segunda encuesta. ¿Qué tan retador es para usted fomentar la ética? Si nos ayuda a mesa técnica. Claro, puede ser nada retador el fomentar la ética en su ambiente porque tiene el ambiente ya lo promueve,
puede ser algo retador, indiferente o muy retador o altamente retador. Es algo que nos cuesta. El 5 es algo que nos cuesta mucho y el 1 algo que no nos cuesta tanto. Así es que adelante, cuéntenos qué tan retador es para ustedes fomentar la ética en general. Está creciendo el muy retador. Llevamos 26, 28 respuestas. Han sido muy rápidos para aprender en esta ocasión, ahí, para responder. Muy bien. Dentro de 42 personas que han contestado hasta este momento, el 55%, 56 ahora, es muy retador. Altamente retador es el 12%, algo retador el 22% y nada retador el 10%. Muy bien, creo que hemos detectado entonces un desafío en común. Excelente, sí, y sabemos que el desafío es cómo impactar, cómo influenciar nuestro ambiente, porque se siente el reto, pero además, para eso se quieren consejos prácticos. Eso es lo que podemos concluir de esta primera parte, Gabriel. Muy bien, gracias. Y un desafío en común, sin duda alguna, es una oportunidad. Vamos a poner un poco de contexto a este taller práctico. Quisiera mencionar que en el día, según la encuesta, la evaluación global de riesgos que más prestigio tiene en el mundo, hecha por una de las agencias de Naciones Unidas en el mes de abril de este año, indica que podemos esperar durante esta década 1.5 desastres al día. Y hemos elegido como un indicador simplemente de una realidad muy grande que se viene en torno a la fragilidad de nuestras sociedades y de nuestros países. Vivimos en un mundo que está al borde de grandes riesgos, los cuales están creciendo de manera exponencial y nuestras vulnerabilidades. Entonces estamos en un mundo bastante complicado y esa complejidad del mundo se ha reflejado en estas siglas que había mencionado, que son BICA, o muchos lo conocen en inglés, que es BUCA, que significa simplemente que es un mundo volátil, es decir, que cambia constantemente. Es un mundo incierto, es decir, hay situaciones impredecibles en todo ámbito. Es un mundo complejo, es decir, que requieren análisis con enfoques multivectoriales para casi cualquier problema. Y por supuesto es un mundo ambiguo. Todas las realidades tienen múltiples interpretaciones y no solo una, no es un mundo lineal. Entonces, dentro de este contexto global, queremos resaltar también lo que venimos viviendo desde hace ya 2 años y medio, que es el tema de la pandemia. Se prevé que esta generación que ha tenido un 80% suspendidas sus actividades escolares durante un periodo tan largo, situación que se ha dado una única vez en la historia, es quizá la crisis educativa más larga en la historia de la humanidad, donde han sido afectados un número tan grande de personas alrededor de todo el planeta. Se prevé que ellos ya perderán, dice Banco Mundial, ya han perdido 21 billones de dólares en ingresos profesionales a lo largo de su vida. Las habilidades básicas que se necesitan que sean sólidas no van a desarrollarse y por lo tanto no hay garantías de que se adquieran las habilidades específicas para que tengan éxito personal y profesional en la vida. Y esto es muy, muy dramático. También un tema de contexto, porque al igual que el mundo entero, El Salvador ha sido muy afectado. Este informe que publica Banco Mundial ha sido realizado por la Agencia de Desarrollo de la Commonwealth, por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, por UNESCO y UNICEF, como 2 agencias de Naciones Unidas, y por la Fundación Melinda Gates. Fue publicado recientemente. También se nos habla de que estamos viviendo lo que UNICEF denomina la catástrofe generacional. Es decir, nunca antes se había privado a tantos niños de educación al mismo tiempo y durante un periodo tan largo.
Eso, por supuesto, va a influir, ya ha influido y va a influir notoriamente en nuestro mundo y a futuro. ¿Qué es la catástrofe generacional? Cuando una persona vaya a buscar trabajo, le dicen, mire, ¿y usted estudió durante época de la pandemia? Sí, entonces es de categoría B. Y esta persona tendrá pocas posibilidades de alcanzar todo lo que van a alcanzar generaciones que se han formado antes o después de la pandemia. Por lo tanto, estamos viendo un drama global. Pero mucho antes de la pandemia, ya habíamos notado que el desarrollo en general no garantiza el desarrollo humano. El desarrollo cultural, civilizatorio de los países no garantiza el desarrollo humano. ¿A qué me refiero? Si es que queremos, por ejemplo, ir más rápido, utilizamos un vehículo. Y si quiero ir más rápido, le pongo 4 ruedas y un motor más grande. Y si quiero ir más rápido, le pongo alas. Pero en general yo no estoy yendo más rápido. Están yendo más rápido los aparatos. Las personas cada vez más adolecen de problemas de sedentarismo, de obesidad, de problemas metabólicos, porque se mueven poco. Y el que se está moviendo rápido, millones de personas que vuelan a 1000 kilómetros por hora por los aires, en los aviones, en realidad está yendo más rápido la materia, la tecnología. Y eso en todo ámbito. Cuando tengo que hacer un cálculo, por ejemplo, mi familia vamos a comer un fin de semana. El uno ha comido 1.38 dólares, el otro ha comido 2.35 y mi hijo ha comido 1.33. Y para saber cuánto debo pagar, tengo que sacar la calculadora. Entonces, el cerebro está siendo muy poco utilizado. Y eso también nos lleva a una situación que es tremendamente dramática. Hoy por hoy, la realización, la plenitud, el desarrollo en general son más aplicables al ámbito de las tecnologías que al ámbito de lo humano. Tenemos un gran desarrollo tecnológico y no tiene nada de malo, es simplemente una herramienta. Si utilizo un martillo para fabricar un mueble es bueno, si utilizo un martillo para causar daño a otra persona es malo, es una herramienta, depende más de las personas. La tecnología está bien que se desarrolle. El problema es de que las personas no se desarrollen al mismo ritmo de la tecnología. Y aquí es entonces donde empieza el drama. Quienes realmente tienen la capacidad de fabricar la tecnología de punta hoy en día es el 0,001% de la humanidad. El resto de nosotros simplemente tenemos acceso a ella, pero muy poco la entendemos. Quizá muy pocos de nosotros o ninguno de los que estamos en esta charla el día de hoy tiene la capacidad de entender cómo funciona un celular o darle mantenimiento, o cómo dar mantenimiento a un avión, o desarmar y volver a armar un computador. Y ahí vemos claramente cómo estamos viviendo la cultura del acceso. Tenemos el acceso a, pero no tenemos ninguna posibilidad de construirlo, fabricarlo o simplemente de entenderlo a cabalidad. Y este mundo de espectadores nos pasa la cuenta. ¿Por qué estamos desarrollándonos muy poco? Y por eso hemos elegido estas imágenes de personas que están muy expuestas a crisis, muy expuestas a desastres, muy expuestas a situaciones de gran vulnerabilidad y sin embargo la tecnología sigue su marcha. Y esto puede llevar a una situación de pérdida de estabilidad. Se dice que había, y por eso la imagen de los árboles, un anciano muy sabio en la antigüedad que tenía 2 árboles en su jardín, el uno del crecimiento humano y el otro del crecimiento material. Y era sabio porque siempre echaba la misma cantidad de agua a uno y a otro, porque encima estaba estabilizada la viga de la civilización. Sabía que si crecía demasiado uno o muy poco el otro, esta viga iba a perder estabilidad y podría caer. Así que tenemos hoy por hoy una pérdida de estabilidad. Nos conocemos muy poco, a pesar de que tenemos un gran desarrollo tecnológico y esto representa un riesgo. Por eso es una invitación, los invito. Conozcámonos un poco más profundamente. Esto hoy por hoy no es un lujo innecesario, es absolutamente imprescindible. Una epidemia mucho más grande que el COVID es una epidemia de la soledad, es la epidemia de la depresión, de la epidemia del dolor y de las neurosis. Y es básicamente porque el ser humano se conoce muy poco. Así que vamos a ver qué componentes tiene el ser humano. Básicamente identificaremos 4. La esfera biológica, la esfera afectiva, la esfera intelectual y la esfera volitiva. En el sentido que tenemos un cuerpo con el que hemos nacido, se desarrolla, crece. Tenemos un conjunto de emociones que aceleran o lentifican nuestro metabolismo. Tenemos pensamientos
sobre todo tipo de cosas que nos permiten mantenernos conectados con el mundo, aprendiendo y en general funcionales. Y tenemos también un motor que nos mueve, una motivación, un algo de adentro que es nuestra esfera volitiva de la voluntad, es un yo interno que gobierna. Entonces, lo primero que vamos a reconocer es que el ser humano tiene partes, es decir, tiene distintos componentes. Y estos componentes a veces pueden entrar en contradicción. Por eso que surge el intra, que significa adentro, intraconflicto, un conflicto dentro de mí. No tiene que ver con nadie, no tiene que ver con ningún asunto externo. Es simplemente un conflicto dentro de mí. A veces yo sé que debo estudiar, pero me da pereza. A veces yo sé que debo trabajar, pero me da hambre. Y así parece que dentro de nosotros vivieran múltiples intereses. Algunos de ellos podríamos llamar por momentos nuestros amigos y otros podríamos llamar nuestros enemigos. ¿Y qué son las pasiones y las virtudes? ¿Cierto? A veces dice, tienes que esforzarte, tienes que ser mejor y para eso debes trabajar arduamente, descansar poco, soportar las vicisitudes y alcanzar tus sueños y tus metas, pero vienen las pasiones y dicen, no, ¿para qué te vas a molestar si lo que tenemos es suficiente? No existe una suerte de diálogo interior que a veces puede ser muy enérgico, a veces incluso puede ser muy violento. Por eso hablamos de conflicto. Entonces, nada más que dos fuerzas, dos energías que están confrontadas. Eso significa etimológicamente conflicto. Y de elementos completamente internos. No necesito invitar a nadie para poder tener o vivir conflictos. Es un componente de la realidad o la naturaleza humana. Por eso notamos que a veces siento algo, digo otra cosa, pienso otra cosa y termino haciendo una completamente distinta. ¿Les ha pasado? Pienso, siento, digo y hago cosas completamente distintas. Una muestra de esto es que a veces soy distinto en el trabajo, distinto en la familia, distinto en el estadio de fútbol, distinto en la playa y distinto caminando con mi hijo de la mano en la calle. Y sin embargo somos la misma persona, pero experimentamos contradicciones y eso en definitiva tiende a desgastarnos porque son energías que chocan y se desgastan entre sí y disminuyen nuestra capacidad en todo ámbito. Nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de caminar. A veces me siento agotado. No sé por qué me siento agotado. He perdido muchas energías que debería tenerlas, pero no están a mi disposición. Pues ya sabe por qué. Hay conflictos y en todo ámbito intelectual, emocional, físico inclusive, por supuesto. Con frecuencia nos alimentamos de una manera indebida, no descansamos de una manera debida, no hacemos ejercicio de una manera debida y luego vienen las enfermedades, los padecimientos y son muestras claras del conflicto que incluso hay a nivel somático. Por eso vamos a representar a esto que es una persona, es un ser humano, ¿no es cierto? Lo mismo que hemos dicho hasta ahora, pero graficado de manera horizontal. Digamos que hacia afuera, en lo externo, está un cuerpo. Y ese cuerpo tiene corazón, nos referimos al mundo emocional. Tiene emociones que mueven el cuerpo. A veces lo agitan mucho, a veces lo frenan, lo adormecen, lo lentifican, le roban energía. Y la mente que gobierna las emociones son como capas de una cebolla, cada vez es más interno. La mente que es un poco más sutil y que es la que gobierna las emociones y se alimenta de ellas a la vez. Y luego tenemos una conciencia de yo. Le llamamos alma. ¿Cierto? Es un yo, un alguien interno que gobierna. Y pondremos finalmente un sol que digamos que es como el espíritu, como el origen de todas las cosas, de toda la sabiduría, de todas las virtudes, etc. Entonces hay un sol interno que quiere salir. Pero si cada una de estas estructuras están no acordes, no sincronizadas, están cada una por su lado, cada una persiguiendo sus propios intereses, es lo que está graficado aquí, cada una por su lado, vamos a ver que esa luz no atraviesa. Por lo tanto, tenemos una personalidad lúgubre, sombría, una persona con poca energía en todos los planos, con escasa capacidad de comprender al otro, con escasa capacidad de comprender su propia vida, con escasa capacidad de transformar su propia vida. En general, una persona lúgubre, y algo nótese que tiene varios yos. Aquí aparece el yo pienso, yo siento, yo digo, yo hago como contradictorios, porque cada uno va por su lado. Entonces, ese problema de la persona de ser múltiple. Aquí hemos graficado lo mismo de otra manera para lograr una comprensión más profunda de este fenómeno. El yo
que es el yo soy, el alma humana, la conciencia de sí mismo, el que decide, el que vive, el que aprende, está partido en pedazos que lo jalan hacia un lado, lo tira un deseo de mejorar y de estudiar. Al otro lado le tira un deseo de comodidad y de bienestar. Al otro lado lo tira y etcétera. Entonces podríamos decir que es centrífugo, ¿no es cierto? No puede permanecer en el centro porque está tironeado, jalado a diferentes partes por diferentes motivaciones, lo que dice, lo que piensa, lo que hace. Tiene muchos deseos, a veces contradictorios dentro de sí. Esto es un gráfico de la persona. ¿Sabían que persona en Grecia es la máscara que utiliza el actor en el teatro griego para comunicarse con el público? Entonces la persona ya desde Grecia era algo absolutamente externo, es lo que el otro ve y que no es nada más que una herramienta que me sirve para comunicarme con el otro. Interesante, porque ahora les planteo otra posibilidad de denominar a los seres humanos, y es la de ser individuo, ya no persona. Aquí vemos una gráfica en la cual estaría representado el individuo, que sería el que piensa, dice, siente y hace la misma cosa. Entonces es una persona armónica. ¿Se imaginan? Podemos imaginar a una persona que piensa, siente, dice y hace la misma cosa, es decir, que no experimenta contradicción. Una persona que habría reducido al mínimo o quizá incluso eliminado el intraconflicto, es una persona notable. Tiene en todos los ámbitos, intelectual, emocional, físico, muchas energías. Es decir, sería una persona muy energética, una gran capacidad de autotransformación y de transformación del entorno. En la antigüedad se les ponía un nombre, eran los sabios, ¿cierto? Y aquí estarían las diferentes capas de la misma cebolla, pero armonizadas, un cuerpo, un corazón, un conjunto de fenómenos afectivos, una mente y un alma que están alineados. Y lo que permite esta alineación, esta unificación, son los valores. Y aquí está el individuo. Vemos cómo en cierta forma son antitéticos, son lo contrario. El individuo es lo contrario de la persona. Serían como dos caras de la misma moneda, pero el uno es el contrario de la otra. Las fuerzas del individuo van hacia el centro. Todo lo que hace lo centra, lo nutre, le da más fuerza, le da más estabilidad. Hay una fuerza centrípeta, ya no es centrífuga. De tal manera que el individuo tiene una gran fuerza. Esto que hemos explicado en imágenes y que es tremendamente práctico en la vida cotidiana, vamos a resumirlo en conceptos. Y aquí viene un resumen. El individuo está centrado en lo que debe hacer, es decir, lo que es correcto. La persona está centrada en lo que desea, es decir, sus antojos, sus apetencias, que con frecuencia son contradictorios. ¿O acaso satisfacer los antojos de las comidas no es contradictorio a la buena salud? Como un pequeño ejemplo, hay un largo etcétera en esto. El individuo piensa, dice, siente y hace lo mismo, por lo tanto ahorra mucha energía. Es una persona en la cual todo empuja en la misma dirección, un ser muy energético, por decirlo así. La persona piensa, dice, siente y hace cosas distintas. El individuo está centrado y educa sus deseos, algo que hemos olvidado, sobre todo los que tienen niños, adolescentes y chicos. Los deseos son educables. Hay cosas que no nos gustan, pero deberían gustarnos. Hay cosas que sí nos gustan, quizá no deberían gustarnos y hay que trabajar en ello, cualquiera sea nuestra edad. La persona centrada educa sus deseos. La persona es dispersa, es divergente. El individuo cambia y se adapta todo el tiempo. No le cuesta cambiar porque permanece en el centro. Una persona que permanece en el centro puede girar y salir en cualquier dirección con la mayor facilidad del mundo. Esto es adaptabilidad. La persona tiene poca energía para el cambio. Quiere que todo su alrededor cambie, que el mundo cambie, que el país cambie, que los jefes cambien, que los subalternos cambien, que las leyes cambien, pero él no quiere cambiar. El individuo está siempre orientado. La persona busca la satisfacción de deseos ambiguos. Está siempre orientado el individuo porque sabe lo que le conviene, lo que es correcto y lo que conviene a sí mismo y a los otros. El individuo, los problemas le entusiasman porque expanden sus fronteras, son oportunidades de autodescubrimiento y desarrollo, por eso experimenta entusiasmo. La persona, los problemas le causan ansiedad, lo deprimen, le quitan energía. El individuo es claro y es confiable, la persona es contradictoria y confunde a los demás.
porque está confundido el mismo, no podría no confundir a los demás. El individuo vive en un estado de entusiasmo. La persona vive en un estado de estrés y de depresión. Finalmente, el individuo es firme consigo y es dulce con el otro. La persona es duro con el otro y es frágil por dentro. Ahora les tenemos un regalo especial. Gracias, Gabriel. Y quizás en otras palabras sería importante decir que despertar el individuo nosotros es como despertar a nuestro propio líder interior, que es algo que todos estamos trabajando. Todos creo que nos hemos reconocido en algunas cosas que mencionas como persona, pero es importante darnos cuenta que hay otra forma y que podemos encontrar ese liderazgo hacia adentro. Y precisamente como queremos claves prácticas para ir despertando ese liderazgo interior que nos permita dar coherencia a nuestros valores con nuestras acciones, vamos a ver este video que vamos a presentar a continuación de Miguel Ángel Padilla. Él es un escritor, filósofo y humanista de la actualidad. Es fundador y presidente de la Red Internacional de Ética Universal. Es vicepresidente del Centro de UNESCO de Málaga, España, para la Educación, Cultura y Paz. Y además es profesor de filosofía comparada en la Escuela Internacional de Filosofía de Nueva Acrópolis y ha tenido la deferencia de hacernos un video a la medida de nuestro webinar de este día. Vamos a presentar este video que contiene las 3 claves prácticas para despertar a ese líder interior, como Gabriel llamaba, el individuo, y lo vamos a ver en 2 partes, 5 minutos que comienzan a continuación. Desde que nació la Red de Ética Universal, somos muchas las personas, grupos e instituciones que trabajamos para poner de relieve que el fortalecimiento de los valores éticos en nuestro mundo actual es esencial si queremos un verdadero desarrollo, un desarrollo donde el protagonista sea el ser humano, su dignidad, su realización como persona y la convivencia como una consecuencia natural. Ante los problemas y desafíos de nuestro tiempo, desafíos tanto colectivos como individuales, la opción ética no es una opción más, sino muy probablemente la única capaz de dar a la sociedad una estabilidad y verdadera prosperidad. Sin ella, sin la ética, ni sistemas sociales, ni económicos, ni avances tecnológicos, ni científicos garantizan la concordia y el auténtico desarrollo de los pueblos de la Tierra. No podemos confundir el desarrollo y progreso social únicamente con el crecimiento económico y el avance tecnológico, pues estos son medios al servicio de la comunidad humana. Hace falta que se dé también un desarrollo de la calidad de la condición de los seres humanos en todos sus ámbitos, morales, culturales, éticos, de convivencia. La calidad de las sociedades, por tanto, no depende únicamente de la calidad de los sistemas de los que se dota, sino y fundamentalmente de la calidad humana de los individuos que en ella conviven, se relacionan y la gestionan. Es sencillo. Solo una cultura y valores personales propicia el progreso y la convivencia social. Solo una ética individual puede dar nacimiento a esa convivencia social. Sí, es cierto que en nuestras sociedades actuales se incide mucho en lo que podríamos llamar valores de la convivencia, tales como la solidaridad, la tolerancia, la libertad, etc. Pero si olvidamos la piedra angular que da vida a todo ello, que da vida a los sistemas, a las costumbres, a las leyes, a las sociedades en su conjunto, nada se puede lograr. Y me refiero a la piedra angular que es el individuo, y por tanto a la necesidad de desarrollar lo mejor de la condición humana en cada uno de nosotros, de nuestro potencial extraordinario, que no es solo intelectual y de diversas habilidades, sino moral y de valores internos. Solo un ser humano mejor puede hacer un mundo mejor. Esa es la simple,
pero difícil fórmula. Me gustaría ejemplificar la importancia de lo que estoy diciendo con esta nuez. Si yo les preguntase, ¿qué es esto? Obviamente dirían, una nuez. Se ve muy claro, ¿no? Pero raras veces nos detenemos a observar el misterio que esconde su naturaleza. Esta nuez es un árbol, es un nogal en potencia y aún más allá es un bosque, es una semilla de algo que será muy grande. Pues bien, todos tenemos un inmenso potencial en nuestro interior a modo de semillas esperando ser realizado. Se trata de asumir el liderazgo de nuestra propia vida y conducirlo hacia lo que nos realiza más como seres humanos. En nosotros hay algo más que la mediocridad en la que a veces ahogamos nuestra vida. Y no me refiero a las circunstancias ni a precarios medios que podrían ser los que tuviésemos, sino a que en todos hay una gran fortaleza interior y unos valores que esperan ser realizados y que sin duda suponen la mayor fuente de felicidad personal que podemos alcanzar. ¿Qué es triunfar en la vida? ¿Qué es la calidad de vida, esa ansiada felicidad? Sino la realización de nosotros mismos. Cualquiera de nosotros a lo largo de su vida ha podido comprobar cómo todos tenemos actitudes y cualidades que nos elevan en nuestra condición humana y por el contrario otras que nos rebajan hacia lo peor de nosotros mismos. Es de esas actitudes y valores superiores desde donde se constituyen nuestras fortalezas para afrontar la adversidad y es gracias a ellas que también vivimos los más bellos y enriquecedores momentos. Entusiasmo, empatía, serenidad, discernimiento, amor, orden, sentido de la justicia, voluntad, honestidad, concordia. Pero si hay unos valores potenciales en todo ser humano que cuando se desarrollan armónicamente pueden transformar la vida, esos son el esfuerzo, la bondad y el discernimiento. Valores que también podríamos expresarlos siguiendo las viejas enseñanzas de los filósofos clásicos como la voluntad, el amor y la inteligencia. Una triple e indisoluble fórmula que da al ser humano una naturaleza completa, íntegra, capaz de afrontar todos los retos y adversidades de la vida transformándolos en oportunidades de crecimiento. Voluntad, amor, inteligencia. El amor como la fuerza de unidad entre todos los seres humanos, motor de las acciones que buscan el bien de nuestros semejantes. La inteligencia como el discernimiento que nos permite reconocer lo esencial de lo secundario, las causas de los efectos y comprender las profundas leyes de la vida para trabajar en armonía con ellas. Y voluntad como el impulso de realización que nos lleve a ser actores y no espectadores, a llevar a cabo nuestros sueños y nuestras intenciones, salvando todas las dificultades. Pero como me enseñara mi entrañable maestro de filosofía, el profesor Jorge Ángel Libraga, es muy importante que se den las tres cualidades de forma armónica, porque si falta alguna, se pueden producir muy graves consecuencias. Por ejemplo, si tenemos amor y voluntad, pero nos falta inteligencia, a pesar de nuestras buenas intenciones, como consecuencia de nuestra ignorancia, podemos hacer mucho daño. Si falta la voluntad, aunque tengamos amor e inteligencia, nunca pasaremos de ser personas cómodas, que poco aplican lo que creen válido y pretenden que sean otros los que realicen el esfuerzo. Mas si teniendo voluntad e inteligencia nos falta amor, nos tornamos en personas egoístas y manipuladoras, por desgracia algo que abunda mucho en nuestro mundo. Es necesario, pues, el desarrollo de las tres cualidades de forma equilibrada para que nuestras semillas den frutos sanos y fuertes que hagan posible el prodigio de nuestra propia realización y la construcción de la convivencia. ¿Cuánto se asemeja a esto a aquella vieja fórmula de el hombre de bien? Aquel que actúa con buena voluntad y eficacia,
Vuelvo al principio. Todos guardamos un maravilloso potencial de valores y fortalezas que esperan ser realizadas. Los valores éticos juegan un papel esencial en este desarrollo de nosotros mismos y de la prosperidad de las sociedades. Son el puntal, la piedra angular sobre la que se edifica la felicidad personal y la gran concordia. Muchas gracias. Bien, vamos a parar ahí. Y me encantaría nada más que tomáramos un breve minuto para hacer hacia adentro nuestra lista de los 3 valores que individualmente, como ha dicho Miguel Ángel Padilla, hay cosas que son precisamente nuestro propio abono para convertirnos en ese gran árbol. Todos nosotros somos semilla de algo mucho más grande de lo que somos en este momento. Un gran ser humano que puede dar sombra a muchos seres y puede dar vida a muchos proyectos. Me encantaría que hiciésemos un pequeño alto y escribiésemos 3 valores que son para ti importantes. No nos los vas a dar a nosotros, no los tienes por qué compartir porque son únicamente para ti. ¿Cuáles son los 3 valores que te hacen ser quien eres? Y que son esas semillas profundas que al darles riego y abono pueden crecer dentro de ti para hacer realmente de ti un gran ser humano. Y una pequeña ejercicio que quedará para hacerlo después ustedes es realmente cuando toman sus propias decisiones cotidianas, a veces son decisiones de cómo voy a usar mi tiempo esta tarde o qué voy a hacer este fin de semana o decisiones más grandes como qué voy a hacer, qué sé yo, con mi vida. Tomemos en cuenta esos 3 valores y sepamos darnos a nosotros mismos explicación de nuestras decisiones basados en esos 3 valores. Y asimismo, nos podemos poner pequeñas metas que son únicamente metas para el propio diario personal, que es un ejercicio que los estoicos, grandes filósofos del pasado y muy presentes hoy día, recomendaban. Tener un pequeño diario que a veces se puede llevar en el celular, donde uno se puede poner ejercicios, pequeños ejercicios de cómo fortalecer esos 3 valores. Y bueno, vamos a hacer una pequeña encuesta. Les dejo este tiempito para que pongan ustedes sus 3 valores para ustedes mismos. Lo pueden hacer en su celular, con clave para que nadie se los lea. Y ahora podemos hacer la encuesta. Adelante, por favor. A ver, la pregunta es, ¿pueden haber, después de lo que dijo Miguel Ángel, mejores sociedades sin mejores personas? Ya debe aparecerles en el chat la encuesta. Muchísimas gracias. ¿Puede haber mejores sociedades sin mejores personas? Ya. Hay personas que nos están contestando en el chat. Les pediría que contestaran dentro de su encuesta para poder ir viendo el porcentaje de las respuestas. ¿Cuál es la tendencia que se va marcando, Eva? En general, en el chat, todos nos han dicho que no, que es el número 2. Aunque no sé si nos ha funcionado bien el uso de la encuesta, pero en general, en el chat, la tendencia es que no. Van 59 respuestas. Recuerden que una vez marcan la respuesta, deben presionar el botón de abajo para enviarlo. Ah, perfecto. Gracias. Hoy sí. Creo que es una buena muestra. Pues en general, de todas las respuestas, completamente y tenemos consenso total, por unanimidad, la respuesta es no. Me encantaría que nos dijeran, si pueden poner su comentario, por qué creen que no.
Yo luego iré leyendo los comentarios, pero muchas gracias por sus respuestas. No puede haber mejores sociedades si primero no mejoramos nosotros individualmente. Y obviamente eso únicamente depende de nosotros. Cada uno tiene que tomar su propia decisión personal, individual, de transformarse. Y bien, adelante, por favor, Gabriel. Excelente, muchas gracias por la encuesta. Muchas veces nos preguntamos cuál es nuestra capacidad real. A veces lo hemos escuchado en el colegio de que en realidad las personas utilizan un 5, un 10, un 15% de su capacidad real cerebral, por ejemplo, neuronal, es inteligencia. Y yo me pregunto, si es que vamos a utilizar solo un 10%, ¿por qué la naturaleza nos dotó de un recurso tan grande como todas nuestras capacidades intelectuales y otras? En realidad quiero plantear otra hipótesis. Estamos funcionando no al 5 o al 10, estamos funcionando al 200%. ¿A qué me refiero? Imaginémonos que todos somos las neuronas dentro de un cerebro. Nosotros somos las neuronas dentro de un cerebro. Y estamos en una sala y nos dan una instrucción. Nos dicen, hay que sacar la mesa al pasillo, al corredor. Si cada uno con la mayor buena voluntad va y acomete con la tarea, uno le tira una pata, el otro le tira otra, el otro se empieza a empujarla de abajo hacia arriba, etc. Eso parecería más una batalla campal, en la cual todos, agotados, posiblemente transpirando, dejaremos la mesa, si es que sobrevive, en qué condiciones y a saber dónde, pero jamás estaría en el lugar destinado al que nos han pedido sacarla. Sin embargo, si nos ponemos de acuerdo, todos con el menor esfuerzo posible lograríamos sacar la mesa en una fracción de tiempo, una fracción de energía y ponerla en el lugar preciso. ¿Cuál es la diferencia entre la primera y la segunda situación? Porque esto es exactamente lo que ocurre, no solamente con nuestro cerebro a nivel neuronal, sino también con nuestra personalidad y en general todos nuestros recursos biológicos, afectivos, intelectuales, etc. Y cuando son contradictorios y no están coordinados, se convierte en una verdadera batalla campal. Y estamos muy, pero muy lejos de lograr nuestros objetivos en general, como personas, profesionales, etc. Entonces, el hecho de que nos volvamos coherentes, que es la idea de individuo, es indiviso, el que no se divide, el que no reconoce partes, es volvernos coherentes, cohesionados, unificados hacia un objetivo concreto, y eso nos vuelve personas mucho más potentes y no simplemente desgastadas y faltas de energía. Y aquí tenemos entonces cuando nace el concepto de líder que nos ha indicado Eva. ¿Qué es el liderazgo? Cuando alguien tiene la capacidad de gobernarse a sí mismo, es cuando adquiere las características del líder. Es justamente lo que define a un líder, el que puede imperar o gobernarse sobre sí mismo. Es decir, que tiene un cuerpo que está orientado al servicio de sí mismo y de los demás, que tiene un corazón, es decir, afectos que le vinculan a todos los seres. Esto es importante. Si es que yo no amo la matemática, no puedo aprender la matemática. Si es que yo no amo la biología, no puedo ser médico. Si es que yo no amo el fútbol, no puedo ser un buen jugador de fútbol, y un larguísimo etcétera. No hay excepción. Si es que yo no amo a una sociedad, a una ciudad, a un país, no puedo entenderla y tampoco puedo hacer algo que vaya en el sentido de su bienestar. Pues el corazón tiene que mantenernos unidos a todos los seres y todas las personas, y la mente debe permanecer en un estado de comprensión. Cuando no comprendemos algo, analizar, pensar, reflexionar, meditar, estudiarlo, hasta eliminar ese estado de desconocimiento y permanecer en un estado de comprensión o de iluminación, le llamaban los clásicos. Y el alma entonces goza un estado de libertad, porque su cuerpo no lo esclaviza, sus pasiones no lo esclavizan, su mente no lo esclaviza, no le tiraniza, y por lo tanto es básicamente libre, un alma libre. Y eso es lo que define en sí mismo un líder. Alguien que se conoce y se gobierna a sí mismo puede ayudar a los demás a que se conozcan y se gobiernen. Por lo tanto, se convierte natural y automáticamente en líder. Por eso es que hemos escrito en esos caracteres rojos que dice la ética es nuestra estructura. Lo más natural que existe en el ser humano es que sea ético. La ética rige nuestra estructura. Es estructurante, es estructuradora.
Y por eso es tremendamente importante, no la podemos ignorar. No es un lujo, no es un elemento cultural, es un elemento que está inclusive en nuestro inconsciente, y ahora lo vamos a ver. Esta gráfica... Una pequeña acotación, Gabriel. Adelante. Y precisamente porque hemos pactado que realmente esto tiene un elemento muy práctico, y quiero retomar lo que dice León Bonilla, muchas gracias, sobre la autoobservación. Si regresamos al anterior slide, podemos observar que si no nos cuesta mucho tomar nota al final del día, de verdad pueden ser 5 o 10 minutos de ver qué he andado pensando yo este día, qué he andado sintiendo, cómo me he estado también, cómo he observado mi cuerpo físico, cómo ha estado, qué síntomas, qué cosas observo, sin juzgarnos, solamente observando, porque no podemos transformar, como bien dijo después Lisette, que somos el núcleo de la sociedad y precisamente nuestras acciones son importantes para la misma. Hay que observarnos, a veces cometemos errores, pero si no observamos y tomamos nota, no los vamos a poder corregir. Entonces, el primer paso es observar dónde estoy. No puedo pasar de un día a otro a donde quiero estar. Todos queremos llegar a esa coherencia que menciona Gabriel, a esa capacidad de pensar, sentir, actuar y hablar de la misma forma, pero a todos nos cuesta. Hay que comenzar observándonos y tomando nota. No solamente pensándolo, a veces eso lo hacemos en el semáforo o cuando nos quedamos idos en medio de una película, se nos va la mente para otro lado, pero tomar nota nos permite darle la importancia que requiere a la autoobservación. Y como les digo, puede ser tomar nota por escrito en un cuaderno, puede ser tomar nota en su propio celular o en un lugar donde pueda ser lo suficientemente confidencial para usted. Pero es importante observar cómo está usted en cada uno de estos ámbitos e irle dando esa estructura a su propia autoobservación en cuanto a ir logrando cada vez mayor libertad, cada vez mayor comprensión, cada vez mayor capacidad de unión y convivencia y ponerse al servicio de los demás. Continuamos. Gracias, Gabriel. Gracias, Eva, por esas recomendaciones tan prácticas que sin duda alguna son la clave de la transformación. Aquí tenemos un gráfico cuyo origen está en el mismo Freud, el padre del psicoanálisis, quien hablaba de los dos aparatos psíquicos. El aparato psíquico primario que está abajo es propio de los niños y decía también de los animales. ¿Por qué? Porque se rige por el principio del placer. Es decir, no tiene la capacidad de esperar. Cuando un león tiene hambre y ve una cebra en la sabana, salta sobre ella y se la devora. No piensa, será la única cebrita, la cebrita tendrá cebritos, estará enferma, estará sana, es el lugar correcto para comer, es la manera correcta para comerla. No, simplemente satisface sus deseos y se la come y luego no guarda para mañana, no tiene la capacidad de anticipación. Eso es un aparato psíquico primario, regido por el deseo, y lo que exige es la satisfacción del deseo hasta aniquilarlo, pero mediante su satisfacción, y no puede esperar, no tiene otra determinación en su conducta más que esa. Después de la pubertad aparece el aparato psíquico secundario, que está regido por el deber, donde la persona tiene hambre, volviendo al ejemplo de satisfacer el apetito, tiene hambre, dice, puedo, debo, es el lugar correcto, es el alimento correcto, es la cantidad correcta, es la forma correcta, la he cocido, estoy sentado en una mesa, he pagado por ella en el restaurante, estoy acompañado, otras personas a quienes yo amo, mis familiares tienen hambre también, me están acompañando, van a comer junto conmigo. Entonces, en esa pausa que hay entre que el león salta y devora a la cebra, se pone una pausa en la cual cabe todo el mundo humano, que es la cultura. Es interesante que este cambio de algo tan radical como es la lógica del deseo, la lógica del deber, que debería darse, teóricamente se debería dar en la pubertad, surge a partir de que aparece la capacidad de abstracción. Abstracción es la capacidad de pensar sin ver. Yo no percibo una silla, pero puedo imaginar formas distintas, colores distintos de uso mucho más sofisticados y no lo estoy viendo.
Puede ser la abstracción, la capacidad de ver, crear en lo que no se ve, en lo que está más allá de los sentidos. ¿Y por qué es importante la abstracción? Porque todo lo importante en el ámbito de lo humano es abstracto. La idea de Dios es abstracto. Los valores. Yo no veo la prudencia, la justicia, la templanza caminando por la calle. El sentido estético es un abstracto, pero mucho más allá. Yo percibo lo que soy, pero tengo que imaginar lo que puedo llegar a ser. Las expectativas sobre sí mismo y mi propia vida son un abstracto, como también el emprendimiento, la innovación, el emprendedurismo, ¿no es cierto? La creatividad son abstractos porque son cosas que aún no existen. Vemos entonces cómo es estructurante y cómo es importantísimo la capacidad de abstracción. Surge en la adolescencia, por eso el adolescente es un mundo imaginario del amor platónico, de las aventuras, de la mística, porque conoce la devoción y a Dios, desarrolla la capacidad de abstracción y percibe algo que también es muy abstracto, que es la noción de deber. ¿Qué debo hacer? Eso es la percepción de las cosas, la vida empírica, en la prueba de ensayo-error, la experiencia sensorial, no me permite experimentar el que debo hacer. Hay muchas formas de hacer las cosas, pero hay una sola que es la más correcta. ¿Cuál es la que más conviene en este momento? ¿Cuál es la más correcta para mí en esta situación? Surge la noción de deber. Ese es el sentido de la ética. Por eso digo que la ética es estructurante, estructura. Existen estos dos aparatos psíquicos entonces, el primario y el secundario, que muestran o delatan algo que ya los filósofos en la antigüedad decían que es una guerra a muerte, la relación entre deseo y deber. El deseo tiene que aniquilar al deber y el deber tiene que aniquilar al deseo. Hay una guerra a muerte en nuestras almas, en nuestras psiquis, que surge con mucha fuerza en nuestra adolescencia. En el adolescente todo lo que represente autoridad es temido o odiado. Por eso cambia la relación con los padres, por ejemplo, con la figura de autoridad, y se genera la llamada brecha generacional. Todo lo que represente autoridad es temido o odiado. Y muchos adultos heredamos esta situación, que no debería ser, porque una madurez plena o total es una suerte de reconciliación en este sentido. Pero, sin embargo, muchos heredamos de ese conflicto, esa brecha generacional, que no es un tema de personas, es un tema de estructura. Si quizá entendiéramos de esta manera nuestra relación con nuestros menores y con nuestros subordinados, podríamos ser más positivos en poder guiarlos en este estado evolutivo que es de todos los seres humanos y de la humanidad. Así que tenemos dos aparatos, el primario y el secundario. La primera es propia de los animales y de los niños. Hemos nacido con ellos, ojo, es innato. En cambio, el secundario es fruto de la cultura, es propio del adulto, es decir, se lo adquiere si es que lo adquiere. Hay personas que no se desarrollan mucho en este ámbito y permanecen siempre sensoriales, permanecen siempre apasionados, permanecen siempre descontrolados. ¿Por qué no decirlo? Como psicólogo clínico que soy, permanecen siempre neuróticos y por lo tanto un poco solitarios y un poco dolidos de la vida y de todo, con escaso conocimiento de sí mismo, expuestos al sufrimiento, al dolor, tremendamente vulnerables. Es algo que se adquiere. El individuo quien ha desarrollado esto es una persona que es fruto de la cultura, fruto de la educación fundamentalmente, y fruto de la autoconstrucción por el quehacer de la filosofía, que para eso sirve la filosofía, para ninguna otra cosa. El aparato primario se rige por la lógica del placer, el secundario surge de la mano de la abstracción. El primario exige la satisfacción a cualquier precio. El secundario se rige por el deber y busca hacer las cosas sin apego al fruto, sin intereses personales. No importan las consecuencias, lo hago porque es correcto, sea placentero o no placentero, independiente del placer y el dolor. En el primario, deseo es lo que carezco, deseo lo que carezco, quiero llenar ese vacío. Por lo tanto, es miedo a la soledad, a la carencia, al abandono. Eso es lo que está detrás de los apetitos desenfrenados y de los deseos. En el aparato secundario del adulto, deber es la senda que me conduce en el retorno al ser, o sea, que facilita o fomenta mi evolución personal. Por lo tanto, el deber es amado, porque cuando yo quiero llegar a un lugar ansiosamente y alguien viene y me lo indica, yo voy a apreciar a la persona que me da ese consejo y a los consejos que me da aquella. Entonces, el deber y sus representantes son amados.
Una persona que está afincada en el ámbito del placer, si alguien viene y le dice no hagas eso, lo que va a experimentar no es amor, es odio, es temor, es desconcierto, es decir, quiere quitarme los recursos de mi propia satisfacción, por lo tanto es mi enemigo. Hay una lucha a muerte, decía Kant, del deseo y el deber. Y eso lo saben quienes representan la ley, porque notan esa resistencia individual y a veces colectiva y social, que es un poco instintiva y estructural también en nuestras sociedades. Hay una labor educativa que hay que realizar hacia las sociedades. Sí, Eva, dime. Hay una expresión en El Salvador, Gabriel, que bueno, no sé si la han escuchado, pero se dice que envejecer es obligatorio, pero madurar es opcional. Y en realidad, pues todos vamos envejeciendo, pero el tomarse la tarea de madurar, de pasar de esa estructura del deseo a la estructura del deber, que es ser un poco más maduro y escoger las cosas que como adultos que nos permita también dar el ejemplo a los más jóvenes y dar el ejemplo a los más niños, a nuestros niños y niñas, es algo que es una opción. Entonces, me recordó mucho la slide que tú acabas de decir y como bien decían algunos colegas, en realidad es una decisión personal el decidir madurar. Así que gracias por este slide. Gracias. Vamos a poner un poco en movimiento estos conceptos y planteémonos un eje de la integridad, es decir, una persona que se rige por el deber, básicamente una persona ética, que es más o menos ética, hacia arriba es más, hacia abajo es menos. Y otro eje de inteligencia, una persona que es más inteligente o que es menos inteligente. Y vamos entonces a tratar de demostrar la importancia de la vida moral. Se forman 4 cuadrantes, donde tenemos una persona muy buena y muy inteligente, es el brillante bueno. Tenemos una persona muy mala y muy inteligente, el brillante malo. Tenemos una persona poco inteligente pero muy buena, y una persona poco inteligente pero mala. Así que hemos formado 4 tipos que vamos ahora a tratar de descubrir su estructura. Brillante y bueno. Indudablemente son los mejores, son los líderes en todo lo que emprenden, son los que forjan el futuro de las naciones. Son fuertes e imbatibles ante las adversidades. Nunca tienen problemas, solo retos que los hacen crecer más y más. Veamos el otro tipo, brillante y malo. Indudablemente es el peor de todos. Tiene la máxima capacidad de maldad. Conoce las consecuencias de sus actos y no le importa. Busca exclusivamente ganancia personal a cualquier precio. La historia está llena de ejemplos macabros en todas las épocas. Poco inteligente y malo. Comúnmente conocido como el vivo. Representante nato de la viveza criolla. Se siente feliz cuando logra aprovecharse de una situación o de alguien. Dedica todos sus recursos intelectuales a buscar ganancias exclusivamente personales. No puede cooperar. Siempre busca estar por sobre los demás. Poco inteligente y bueno. Con una guía adecuada y un ambiente estructurado, prospera sin límites. Y pongo acento en el sin límites. Son muy susceptibles al entorno. Están más expuestos al dolor y a la neurosis. Requieren personas y ambientes justos y de elevados valores, puesto que son fácilmente manipulables. Y son, lamentablemente, potencialmente los más utilizados por los perversos. Entonces, visto esto... Perdón, Gabriel, esta cultura del vivo que mencionabas es algo que a nivel latinoamericano hay mucha literatura sobre esta herencia cultural que muchas veces se da de querer aprovecharse de la situación y que es también un elemento importante a observar y a transformar. Es interesante que haya tanta literatura, no solo en El Salvador, sino en cantidad de países latinoamericanos sobre esta forma cultural que ensalza ese cuadrante. Y vale la pena reflexionar sobre
cómo no caer en ese cuadrante, sino moverse al cuadrante de lo mejor, ¿verdad? Y de nuevo la autoobservación nos puede servir mucho. Adelante. Sin duda, y no diría que solamente el latinoamericano es muy humano. A veces decimos, mira, he conseguido la entrada al estadio sin pagar nada, o he logrado sacar mi permiso de conducir sin hacer fila, y nos sentimos orgullosos porque logramos algo, ¿no es cierto?, en la vida. Y un poco creo que esa es la situación, la que efectivamente en Latinoamérica se llama la viveza criolla, la posibilidad de aprovecharse del otro en propio beneficio y sentirse orgulloso por ello, como si representara realmente una ganancia. Y aquí entendemos, después de ver esta estructura, por qué Confucio decía frases como esta: un buen proyecto en malas manos da malos resultados. Un mal proyecto en buenas manos puede dar resultados extraordinarios. Debería hacernos reflexionar profundamente esta frase, porque a veces le damos más importancia al proyecto, a la teoría, al esquema, al diseño, pero nos olvidamos de las personas. Muchas veces hemos visto enormes inversiones de todos los tipos de dinero y de otras, intelectuales, emocionales, humanas, etcétera, desperdiciados absolutamente porque no se gestionó, entre comillas, si cabe la palabra, que no me gusta mucho, prefiero la palabra educación, sino se filosofó junto con las personas, dándoles la oportunidad de conocerse y de ser mejores, porque tiene mucha más importancia. Buenas personas unidas, aunque tengan proyectos inicialmente débiles, pueden llevar adelante civilizaciones enteras y países. Así lo han hecho. Los padres de nuestra patria tenían pocos recursos y tenían muy poca capacidad de planificación, y sin embargo todo lo que hicieron. Entonces la pregunta, ¿qué conviene más? ¿Inteligencia o integridad? Creo que cae por su peso la respuesta. La integridad es una forma de sabiduría, o sea, inteligencia, que proviene de logros en la ciencia de la conducta. Una persona que tiene éxito en el camino de desarrollar su integridad, de integrarse, de individualizarse, una persona que ha tenido muchos éxitos acumulados, entre ellos el autoconocimiento y otro en el autogobierno. Por lo tanto, es una persona inteligente. La integridad incluye la inteligencia, implica la inteligencia. Quien es íntegro es una persona inteligente, mientras quien es inteligente no necesariamente es íntegro. Los malos, aunque sean brillantes, mientras más recursos tengan, más capacidad tendrán de hacer daño. Por lo tanto, antes que desarrollar su inteligencia, es necesario desarrollar su moral. Es fundamental. Que la inteligencia sin integridad produzca resultados positivos depende del azar. Que la integridad sin inteligencia produzca resultados positivos es inevitable. Y de aquí viene un corolario bien interesante. El control siempre tiene altos costos. Toda inversión en control no retorna. Todo control siempre claudica, fenece, se vuelve obsoleto, deja de ser funcional. Todo control siempre. No existe el control perfecto. Entonces es ingenua la inversión en control, porque representa un alto costo, porque no retorna, así que no debería ir en la palabra inversión ahí. Todo control siempre va a fenecer, es cuestión de tiempo. Es posible que sea temprano y otro no tan temprano, pero siempre va a fenecer. Y no existe ninguna posibilidad de inventar o llegar al control perfecto. Esto nos lleva a estadísticas que son reales. 1 de cada 3 proyectos o programas, tanto en el sector público como en el sector privado, fracasa por problemas éticos. Por eso las personas confiables son la causa del éxito en cualquier sociedad. Producen más y mejor, hacen un trabajo de calidad, se interesan en el otro, dan un servicio eficiente y cortés, mejoran el rendimiento y la imagen de toda institución. Ahora, un poco acercándonos al cierre, quisiéramos resumir lo dicho hasta ahora, que el desarrollo global, para que sea global, tiene que ser esférico. Eso quiere decir global, es un globo esférico, es decir, en todos los ámbitos y direcciones. Y cuando hablamos de los ámbitos y direcciones esenciales del ser humano,
podemos hablar de 3, y de ahí el título de la charla. Me gusta mucho la denominación que le da Kant, que habla de horizontes. El horizonte del yo, que le denomina lo trascendente, de la trascendencia, que alude a ese proceso de transformación interior. Y el horizonte del otro, el horizonte social. El otro es un océano inconmensurable. Mientras más me acerco, más crece. Eso es lo que define un horizonte. Una línea que más se aleja mientras más te acercas. Es un océano, el océano del otro. Y el horizonte de la vida, de la historia, del devenir, de las posibilidades. Aquí los hemos graficado como ejes porque no sé cómo graficar 3 horizontes. Pero funciona también porque los 3 ejes nos dan la idea de expansión esférica y nos volvemos al concepto de desarrollo global. En un ámbito en el yo, lo que nos ayuda a desarrollar es la voluntad, la autoobservación y la autotransformación. En el eje del otro, lo que nos ayuda a desarrollarnos es el amor, porque nos permite lograr la convivencia. En el eje del devenir, el mundo que nos toca vivir, de nuestra vida, nuestra historia, las tradiciones, inclusive del país, lo que nos guía, nuestra brújula, es la inteligencia, la búsqueda de sentido, de fines y permanecer orientado. Tan importante es permanecer orientado, que más me vale ir despacio en el sentido correcto que a 100 kilómetros por hora en sentido contrario. Esa es simple y llanamente la practicidad de buscar continuamente e invertir esfuerzo, inteligencia en permanecer orientados en la vida. Vamos ahora a apoyarnos de Miguel Ángel. Claro. Más profundo esto. Y con ello, estos últimos 5 minutos, quiero que tomen nota de estos 3 ejes y quiero que podamos ir cerrando con algunos ejercicios prácticos que vamos a tomar del mismo video. Adelante, por favor, Gabriel. ¿Qué es triunfar en la vida? ¿Qué es la calidad de vida, esa ansiada felicidad? Sino la realización de nosotros mismos. Cualquiera de nosotros a lo largo de su vida ha podido comprobar cómo todos tenemos actitudes y cualidades que nos elevan en nuestra condición humana y por el contrario otras que nos rebajan hacia lo peor de nosotros mismos. Es de esas actitudes y valores superiores desde donde se constituyen nuestras fortalezas para afrontar la adversidad. Y es gracias a ellas que también vivimos los más bellos y enriquecedores momentos. Entusiasmo, empatía, serenidad, discernimiento, amor, orden, sentido de la justicia, voluntad, honestidad, concordia. Pero si hay unos valores potenciales en todo ser humano que cuando se desarrollan armónicamente pueden transformar la vida, esos son el esfuerzo, la bondad y el discernimiento. Valores que también podríamos expresarlos siguiendo las viejas enseñanzas de los filósofos clásicos como la voluntad, el amor y la inteligencia. Una triple e indisoluble fórmula que da al ser humano una naturaleza completa, íntegra, capaz de afrontar todos los retos y adversidades de la vida transformándolos en oportunidades de crecimiento. Voluntad, amor, inteligencia. El amor como la fuerza de unidad entre todos los seres humanos, motor de las acciones que buscan el bien de nuestros semejantes. La inteligencia como el discernimiento que nos permite reconocer lo esencial de lo secundario, las causas de los efectos y comprender las profundas leyes de la vida para trabajar en armonía con ellas. Y voluntad como el impulso de realización que nos lleve a ser actores y no espectadores, a llevar a cabo nuestros sueños y nuestras intenciones, salvando todas las dificultades. Pero como me enseñara mi entrañable maestro de filosofía, el profesor Jorge Ángel Libraga, es muy importante que se den las 3 cualidades de forma armónica, porque si falta alguna, se pueden producir muy graves consecuencias. Por ejemplo, si tenemos amor y voluntad, pero nos falta inteligencia, a pesar de nuestras buenas intenciones, como consecuencia de nuestra ignorancia, podemos hacer mucho daño. Si falta la voluntad,
aunque tengamos amor e inteligencia, nunca pasaremos de ser personas cómodas, que poco aplican lo que creen válido y pretenden que sean otros los que realicen el esfuerzo. Mas si teniendo voluntad e inteligencia nos falta amor, nos tornamos en personas egoístas y manipuladoras, por desgracia algo que abunda mucho en nuestro mundo. Es necesario, pues, el desarrollo de las 3 cualidades de forma equilibrada para que nuestras semillas den frutos sanos y fuertes que hagan posible el prodigio de nuestra propia realización y la construcción de la convivencia. ¿Cuánto se asemeja a esto aquella vieja fórmula de el hombre de bien, aquel que actúa con buena voluntad y eficacia? Vuelvo al principio. Todos guardamos un maravilloso potencial de valores y fortalezas que esperan ser realizadas. Los valores éticos juegan un papel esencial en este desarrollo de nosotros mismos y de la prosperidad de las sociedades. Son el puntal, la piedra angular sobre la que se edifica la felicidad personal y la gran concordia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, nos hemos encontrado con estos 3 ingredientes: amor, inteligencia, voluntad, y vemos cómo necesitamos de los 3. Quisiera ir retomando los ejercicios que de manera práctica proponemos después de este diálogo. El poder autoobservarnos por escrito, ojalá de manera diaria, pero al menos de manera recurrente, el poder escribir cómo estamos reaccionando, cómo estamos pensando, cómo nos estamos comportando con nosotros mismos y con los demás, es un ejercicio fundamental. Comenzar por ver lo que hay para luego transformarlo, pero primero verlo sin juzgarse, sino observarlo como en un laboratorio. Y luego empezar a observar como los 3 valores que son para mí centrales, que cada uno ha escogido como centrales, los estoy poniendo en práctica. ¿Cuáles van a ser esas 3 claves que me van a permitir ir siendo cada vez más eficaz en mi transformación? El amor, la inteligencia y la voluntad. Quisiera que nos tomáramos un minuto para poder anotar estos ejercicios, para poder vivirlos de manera práctica. Todos sabemos que los cambios y las transformaciones no son de la noche a la mañana. Los que son sostenibles son cambios que se van generando con el tiempo, con la constancia, con la perseverancia. Todos ahora vivimos en un mundo en el que nos encantan los cambios de la noche a la mañana, pero realmente necesitamos transformar las cosas poco a poco para que duren. Así es que, por favor, toman nota de los ejercicios y cualquier pregunta o comentario nos la hacen saber por el chat o en el QIA que está en sus pantallas. ¿Qué es? Además, tenemos una encuesta que les voy a pedir que nos ayuden a llenar. ¿Cuál es de las 3 la que te propones trabajar más? A todos nos hacen falta las 3 y para todos es muy importante, pero es importante que escojamos una de las 3 que nos interesa más desarrollar. A ver, cuéntenos sus respuestas anónimas para saber de este grupo cuál es la de las 3 la que más le gustaría desarrollar. Estas 3 claves que nos permiten la transformación interior para poder ir transformando también nuestras sociedades. Llevamos ya 33 respuestas. Magnífico. Y la tendencia, le voy a contar ahí a Gabriel, es el discernimiento. Es inteligencia, discernimiento, que es discernir entre el bien y el mal, entre lo más útil y lo menos útil. Es una excelente capacidad de poner en práctica la inteligencia. Muy bien.
Excelente. Excelente. Entonces, esa es 56%, sigue creciendo el discernimiento, le sigue en segundo lugar la voluntad y el 17% el amor. Muy bien. Sin duda hay que desarrollar las tres, pero por diferente perfil personal que podemos tener cada uno, respetando las individualidades, hay cosas que nos vienen mejor y otras cosas que nos ponen más difíciles. Sin duda el discernimiento indiscutiblemente es una excelente forma de desarrollarse. Se recomienda muchísimo para desarrollar el discernimiento el practicar, el discernir, el hacerse preguntas, al hacerse preguntas a sí mismo, el dialogar con nosotros mismos y ojalá haciéndose preguntas por escrito. Y voy a insistir en el tema porque muchas veces en la vida de carreras que vivimos, donde hay muchas cosas que nos llaman hacia ir muy rápido, tomamos malas decisiones, pero no nos damos cuenta. Y es importante hacer un alto breve en el día, tanto en la mañana o en la tarde o en el momento que mejor le parezca, para poder hacerse preguntas y razonar por escrito por qué estoy tomando esa decisión. Eso ayuda mucho al discernimiento. Excelente, gracias, Eva. Les contamos tres preguntas, Gabriel. Cuando tengan precisamente que tomar una preocupación que les interesa trabajar para discernir, hay tres preguntas que se las voy a dejar en el chat. La primera es, ¿qué es lo que realmente me preocupa? Y escribirlo. La segunda es, ¿qué es lo peor que podría pasar? Y escribirlo. Y la tercera pregunta es, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Lo que depende de mí. Y hacer una lista. Y ahí pasamos de la preocupación a la ocupación y nos ponemos a trabajar en esa tercera respuesta. Déjenme escribírselas en el chat. ¿Qué es lo que me preocupa? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y la tercera es, por escrito, ¿qué depende de mí? ¿Qué puedo hacer para resolver este problema? Y escribir las cosas concretas que sí dependen de ti y que te permitirían resolver ese problema o dilema que te está aquejando y que requiere de ti una decisión. Sin duda una forma muy práctica de ejercitar el discernimiento y gracias por tus recomendaciones, Eva. Mientras realizan ese ejercicio en el chat, me gustaría hacer unas reflexiones finales. Hay un autor muy leído hoy que nos dice, mira, con la inteligencia artificial aplicada a la mercadotecnia y sumado al Internet y las tecnologías de educación, el día de hoy te conoce más un computador de redes sociales que tú mismo. Y no es una broma, es realmente una situación muy seria. Por eso, y decíamos, volviendo al inicio, no tiene nada de malo la tecnología, que bien que exista, que bueno que la hayan desarrollado y ojalá se desarrolle más. Pero tenemos que trabajar intensamente en el propio conocimiento. No puede ser que quien dirige una publicidad para manipular mi voluntad de decisión me conozca mejor que yo mismo, porque me volvería totalmente un barco a la deriva en las manos de poderosas fuerzas en cuyo última motivación es mi propio interés y bienestar. Por eso esfuérzate en saber quién eres y qué quieres en la vida. ¿Tenemos la estabilidad mental y la inteligencia emocional para reinventarnos repetidamente? Y si no la tenemos, pues debemos lograrla. Lo único que permite alcanzar este puerto, lograr estas metas, es el quehacer filosófico. Y por eso les invito, junto con Nueva Acrópolis, me refiero a que en común con los objetivos de Nueva Acrópolis, que es una escuela de filosofía internacional basada en los clásicos, que pretende desarrollar lo mejor del potencial humano, promoviendo su realización como individuo y su integración en la sociedad y en la naturaleza como elemento activo y consciente para mejorar el mundo.
y quizá nos sirva de inspiración, y con esto cierro. Las palabras de Baden-Powell, el fundador de los Boy Scouts. Tratemos de dejar el mundo en mejores condiciones de como lo hemos encontrado, demostrando que somos personas que agregamos valor por una simple razón, porque tenemos valor. Muchísimas gracias, Gabriel. Y bueno, les he dejado ahí el ejercicio para que todos y todas podamos hacerlo, y nos encantaría pues sus comentarios, qué se llevan de este webinar, qué les ha parecido, y además pues cómo se proponen fomentar estos valores en sus propios espacios individuales. Así es que muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir este espacio con ustedes y escuchar también en el chat. Les agradezco mucho sus participaciones. Veo una manita levantada. No sé si la puede colocar su pregunta o su comentario en el chat para poder leerlo, pero estamos desde ya muy agradecidos por todos los aportes que hemos recibido. Bueno, perdón, antes de cerrar les decía, queremos abusar un poquitito de Gabriel, porque tenemos ya desde que hemos estado en el desarrollo, alguien que quiere hacernos una consulta. Entonces quisiéramos darle la palabra a esta persona. Juan Carlos. Mucho gusto. Se trata del Procurador General de la República. Hola, muy buenos días. Bueno, para empezar quisiera agradecerles la oportunidad y este espacio. Si ustedes pueden observar, estoy siendo acompañado por el más alto nivel de la gerencia de la Procuraduría General de la República, porque consideramos que era un tema sumamente importante y no nos equivocamos. Hemos tenido un webinar que ha sido muy enriquecedor, un taller que realmente creo que ha alimentado mucho, ¿verdad?, a cada uno de nosotros con todo este contenido que ha sido de verdad muy constructivo y que seguramente lo vamos a tomar en cuenta. Hemos podido interactuar aquí un poquito y nos sentimos muy, muy contentos de poder compartir con ustedes este espacio, y la verdad que hay mucho por hacer. Creo que nos ha ayudado también a hacer un poco de introspección y conocernos un poquito más, ¿verdad? Y saber qué retos tenemos y cuánto nos puede ayudar todo esto para poder crecer en nuestro rol, ¿verdad?, como institución, pero también en nuestro desarrollo como equipo de trabajo, que estamos tratando de hacer algo importante por nuestros usuarios y usuarias. Muchas gracias por esta oportunidad de todo corazón. Okay. Un saludo muy especial a la Procuraduría General de la República. Le tenemos mucho cariño. Bueno, muchísimas gracias. Realmente todo el equipo de la Procuraduría, especialmente el señor Procurador, estuvo con nosotros en toda la sesión. Para nosotros, ustedes saben que eso es importantísimo, y así como este equipo, sabemos de que hay de varias instituciones también. Los señores titulares han estado conectados. Yo creo de que ha sido una actividad realmente de mucha reflexión, y todavía nos dejan algo extra, ejercicios que tenemos que hacer para tener realmente lo mejor desarrollado que podamos, esos valores y esas fortalezas que nos estaban ellos hablando mucho en toda la temática. Les agradecemos muchísimo a todos los que han participado, y esperamos nosotros seguir realmente dando este tipo de actividad donde ustedes realmente ven que les sirve no solo a ustedes, sino que para que nos apoyen también con los miembros de las comisiones, porque esta es la formación, estas son las actividades que nosotros desarrollamos también con los miembros de las comisiones de ética. Pero quiero agradecer muchísimo también a la Asociación Nueva Acrópolis de El Salvador, que por medio del doctor Gabriel Paredes y la licenciada Eva Rodríguez nos han apoyado muchísimo en esta actividad. Es una actividad
que nosotros consideramos muy enriquecedora y que nos permita momentos realmente de reflexión, hacer un alto en el camino para seguir adelante. Así es que del Tribunal de Ética estamos muy agradecidos con todos los participantes y nuestros ponentes y esperamos que no sea la única vez, no que esperamos seguirles invitando a otras actividades. Buen día y muchas bendiciones a todos. Igualmente, gracias. Ok, bueno. Buenos días. Buenos días.